es víctima de una extorsión o también de una u otra manera está involucrada en esta presunta organización criminal, tal como lo ha denominado el Ministerio Público. Vamos a tratar de analizarlo con el doctor Carlos Caro, abogado penalista, quien está con nosotros aquí en el programa. Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. La gran pregunta, ¿cuál sería la participación en todo caso de Sada Goray? ¿Estamos hablando de alguien que ha sido víctima de un chantaje o podría también formar parte de este entramado aparentemente criminal? Sí, claro. Aquí hay que tomar en consideración lo siguiente, ¿no? El argumento utilizado por varios empresarios en los últimos 20 años, en el sentido de que han sido presionados, extorsionados, chantajeados, es un argumento que hasta el día de hoy prácticamente no ha tenido asidero desde el punto de vista jurisprudencial. ¿Por qué? No basta con una simple amenaza en el sentido de que no sale tu proyecto, no sale tu negocio, no sale tu licencia. El chantaje o la extorsión son delitos donde se presiona a la persona con atentados potenciales contra su vida o su integridad. Es decir, prácticamente, oye, dame eso, te mato. Dame eso, claro, te lesiono. O dame esto, es decir, afecto contra bienes jurídicos fundamentales, contra la libertad, digamos, la vida, la salud de las personas, ¿no? Entonces, pero lo que sucede en un acto de extorsión que todos conocemos y que realizan las bandas criminales, por ejemplo. Claro, prácticamente en ese nivel. Pero bueno, hablar de, oye, acá existe un proyecto, sale o no sale, tus negocios irán bien o irán peor, dependiendo de si me pagas una coima o no, eso técnicamente, por lo menos desde el punto de vista del derecho penal, no reúne las condiciones para poder hablar de extorsión o de chantaje. Legalmente no es entonces una extorsión. Claramente no, salvo que se pruebe que ha habido una amenaza contra la vida o la integridad personal. Y en este caso, por lo menos en la entrevista que se ha leído, eso no parece que sea. ¿De qué delito estaríamos hablando entonces? Estamos hablando, y creo que la Fiscalía tiene esa ruta muy clara, porque una cosa es lo que diga el imputado, el colaborador eficaz, y otra cosa es lo que diga legalmente la justicia, ¿no? La Fiscalía tiene una imputación, supongo, por corrupción, porque entregar dinero a una persona para recibir determinadas prestaciones públicas o intercambios es algo que califica como un hecho de corrupción. Y yo creo que ahí lo interesante o lo importante para la Fiscalía es si efectivamente puede probar que esa plata llegó a las manos de Castillo. Yo creo que ese es el target central, ¿no? La señora Sada Goray no creo que sea casualidad que haya salido una declaración pública el día de ayer contando esta historia a 2 días de la discusión de la vacancia. De la vacancia presidencial. Para que finalmente no se pueda probar que esta plata llegó a mano de Castillo. Me imagino que por ahí están los tiros. Es decir, probar de que se le entregó al señor Zaratil Marrufo a través de intermediarios, por lo que se puede entender. Y por otro lado, probar que este señor Zaratil entregó la plata al presidente, al menos en parte, ¿no? Porque siempre se van quedando las aduanas, ¿no? Entre lo que entregan, los intermedian. Definitivamente. Claro. Eso es lo que parece indicar también el recorrido, ¿no? Y ya sabemos lo que va a decir, que no hay prueba, que él no recibió nada, que no le han entregado nada, y volveremos nuevamente al viejo cuento, en este caso la palabra de Zaratil versus la palabra de Castillo. Con los amarres que ya tenemos nosotros en el tema del Congreso, que no proceden las acusaciones hasta que cesen el cargo, toda esa discusión que ya nosotros conocemos. El tema de las pruebas lo estábamos tocando hace unos instantes precisamente con Rodrigo Cruz de la Unidad de Investigación del Comercio. Mucha gente minimiza estas denuncias porque dice no hay pruebas, se trata solo de dichos, de versiones. Pero claro, estos dichos tienen que obviamente contar con un sustento también, ¿no? Para que se consigan beneficios. Sí, claro. Acá por lo que se lee, ya lo que la colaboradora eficaz o en todo caso testigo protegida, no sé cuál es el estatus que tenga exactamente. Tengo entendido que se va a acoger a la colaboración eficaz. Sí, si ese fuera el caso, ella tiene una versión que llega hasta el señor Zaratil Marrufo, ¿no? Entonces, qué pase de ahí en adelante es lo que se tiene que ver. Vamos a ver qué cosa dice Zaratil Marrufo. Si él en efecto dice, oye, no, en efecto esa plata fue para Castillo, ¿y qué pruebas tiene de eso? Recordemos que en el caso de Vizcarra, por ejemplo, o en el caso de Humala, en el cargo, o Susana Villarán, estaba clara la ruta de la plata, ¿no? Entonces el testigo contaba con precisión, se la di en tales circunstancias, en tal momento, habían videos, había la desbancarización, que si la ruta de la plata estaba construida. Si acá se puede hacer algo parecido, se puede llegar evidentemente a Castillo. Ahora, lo que he dicho también la empresaria Sada Goray es que parte de estos 4 millones, al menos 1 millón, habría ido a manos de congresistas a través de una bolsa, ¿no? Para evitar que se consigan los votos para uno de los pedidos o las mociones de vacancia presidencial.
Aquí estamos hablando entonces de qué delito y cuál sería el camino legal a seguir. Claro, nuevamente acá estamos hablando de corrupción. Ya la jurisprudencia ha zanjado claramente que los congresistas deben de votar de acuerdo a su conciencia política. Lo público no está en venta, por lo tanto su voto no puede ser recompensado por anticipado o con posterioridad. Lo que uno espera es que el Congreso no sea un mercado, ¿no? Donde se compran las conciencias. Eso es lo que uno esperaría. Claro, y no es la primera vez, ya hay varios procesos contra congresistas porque seguramente han vendido el voto. Y si se puede probar nuevamente la Ruta de la Plata, no basta con decir, uno de los millones que di me dijeron que era para. No, tiene que construirse la Ruta de la Plata. 1 millón que se le entregó a fulano y ese fulano lo repartió entre 2, 3, 4, 5 congresistas. Eso se tiene que probar. Ese es un punto importante porque el Ministerio Público realiza un trabajo técnico, como usted bien lo señala, doctor Caro. Se tiene que elaborar una estrategia para tratar de encontrar esa ruta que usted señala, ¿no? La ruta del dinero, cómo partió y a dónde llegó. Esa parte central, en todo caso de corrupción o todo caso de lavado de activos, saber cómo ha sido la ruta del dinero desde que se desbancarizó, desde que se convirtió en efectivo hasta que fue entregado a las personas correspondientes. Exacto. Sin eso, como hipótesis y con elementos de corroboración, el caso es un caso que está a mitad de camino. Y yo creo que esa es la clave acá para lo que es la Fiscalía, lograr probar que finalmente Pedro Castillo tiene las manos manchadas y recibió esa plata. Ahora, doctor Caro, ¿cuánto puede durar una investigación de este tipo? Que es una investigación bastante compleja, complicada. Acá tenemos un problema serio porque, como todos saben, el sistema de colaboraciones eficaces está colapsado. La ley establece unos plazos referenciales, que esos plazos tienen que confrontarse con los plazos del proceso penal, la investigación preliminar, la preparatoria. Claro. Y tenemos colaboraciones eficaces en el sistema que tienen 3, 4, 5 años, 6 años sin resolverse, sin sentenciarse. ¿Y por qué tanto tiempo? El problema es entre el COVID, la pandemia, que ha ralentizado todos los procesos. El problema además es la actividad probatoria. Muchos de estos casos, no es este el caso en particular, pero requiere actividades en el extranjero, cooperación internacional. Información bancaria, información tributaria, información de cuentas, información de empresas que están en el extranjero. El caso Oder está construido así, ¿no? Y un proceso de cooperación internacional solamente puede durar 1 año, año y medio, 2 años. Y eso hay que sumarlo a la colaboración eficaz y que tengo que probar y corroborar todo lo que ha hecho un testigo. Pero en un caso como este, como el de que estamos hablando, ese no debería ser un problema. Por eso yo creo que acá, si la Ruta de la Plata está clara, es un proceso de colaboración que puede durar 6 meses o 1 año en promedio. De 6 meses a 1 año. 1 año, exactamente. Debería porque parece que el relato es muy claro, el relato es muy preciso y como reitero, ¿no? Si estamos hablando de una empresaria preparada, no estamos hablando seguramente de un tiro al aire, sino de algo que está ya construido para que pueda, digamos, plantearse como defensa ante el Ministerio Público. Claro, además, lo que ha dicho Sada Goray es que ella inicia tratos con gente del Ejecutivo, incluyendo a Salatiel Marrufo y otros, encantada, porque ella ha dicho, utilizo esta palabra porque ella ha dicho que Salatiel Marrufo era como un encantador de serpientes, ¿no? Ha dicho ella. Entonces ella estaba encantada con este proyecto de vivienda social. Y a partir de ahí se vincula con el gobierno. Luego ya viene lo que estábamos mencionando, el pedido de los millones. Entonces esto se podría probar de manera relativamente simple. Claro, si estamos hablando de un proyecto en concreto. Exacto. Y ese proyecto que ha sido en cierto modo auspiciado por esta coima, este pago, bueno, lo que ella dice, extorsión, opresión. Finalmente de lo que se trata es de probar eso, ¿no? El tome y daca, ¿no? Que recibió a favor como contraprestación de ese pago. Con las fechas precisas. Claro, y si son procesos que tienen una ruta muy clara, pues son procesos formales. Estamos hablando del proyecto del Fondo Mi Vivienda, tienen expedientes técnicos, hay documentación que está completamente trazada. Si eso se puede probar, que yo creo que no debería ser tan complicado. El otro tema es la contraprestación, ¿no? Si estamos hablando de 4 millones de soles, es relativamente fácil de probar por la desbancarización. Nadie tiene 4 millones bajo el colchón de un día para otro, ¿no? Claro, el dinero proviene de algún sitio, ¿no? De algún sitio. Desde aquí se parte y va a otro sitio. ¿Cuál es la ruta? Es lo que tiene que probar el Ministerio Público. Ese es el tema central. Estamos hablando de un delito que podría tener, ¿qué número de años de sanción, de pena, doctor Caro? Sí. Para Heiner Alvarado, por ejemplo, para Salatiel Marrufo, que forman parte, ¿no?, de este supuesto entramado corrupto. Si estamos hablando de delitos de función pública vinculados a la corrupción, cohecho, activo genérico, la pena es de hasta 8 años
estamos hablando del delito de colusión, la pena puede llegar a 15. Y si luego eso la Fiscalía sumara como hipótesis un caso de lavado de activos, ya estaríamos hablando de una ecuación distinta, ¿no? Penas que van ya entre 25 y 30 años. Entonces todo depende, digamos ahora, cómo construye el caso la Fiscalía, ¿no? Generalmente la Fiscalía le añade lavado como un dato final, ¿no? Pero en verdad el core, o digamos lo central del caso, este es un caso de corrupción, ¿no? Y como tal tendría que tramitarse. Claro. Doctor Caro, queremos aprovechar también su experiencia para hablar de un caso que ha estado hoy en el ojo público y definitivamente todos hemos estado a la expectativa de lo que podría ocurrir con Dina Boluarte. Tenemos una moción de vacancia que va a ser debatida el miércoles y todos queríamos conocer cuál podría ser el escenario con o sin Dina Boluarte. Resulta que al final se rechazó la acusación constitucional en su contra. ¿Cómo deja esta situación a Dina Boluarte? Habilitada ya en caso de que el presidente pueda ser vacado, que es un escenario extremo, pero podría ocurrir. Sí, claro, si la subcomisión, como ha sucedido, ha rechazado el caso contra Dina Boluarte por infracción a la Constitución, porque supuestamente siendo ministra, siendo presidenta del Consejo de Ministros, ha firmado solicitudes para una asociación privada, evidentemente el tema central ahí pasa por una suerte de protección o blindaje, porque, digamos, Dina Boluarte es la segunda carta si es que efectivamente el señor Pedro Castillo es vacado en algunos días, si es que eso sucediera. Entonces, siempre la carta 2 va a ser la señora Dina Boluarte, porque de lo contrario tendría que presidir el presidente del Congreso y llamar elecciones. No habría otra opción, y ahí se van todos, seguramente se van, incluyendo los congresistas. Y es algo que seguramente no se quiere. Entonces yo creo que acá ha habido una suerte de transacción política, porque el caso era claro, el caso de infracción a la Constitución era claro. Otra cosa que sea grave, claro, porque digamos, la ley prohíbe hacer tales cosas. Para usted sí hubo una infracción entonces a la Constitución por parte de Dina Boluarte. Sin duda que sí, porque ella como alta funcionaria del Estado no podía ejercer ningún tipo de actividad propia de una asociación privada. Hay una prohibición clara, absoluta, tajante y sin excepciones, y los documentos están ahí. La Contraloría ha dicho de que la infracción existe, el propio notario ha declarado de que la propia señora ha ido a firmar y a promover de que esas minutas se aceleren. El exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, también presentó un testimonio al respecto. Dijo que había recibido llamadas de Dina Boluarte de una u otra manera como representante del Club Apurímac. Exactamente igual, y de repente para ella no era pues grave, no estaba prohibido, de repente lo hizo sin querer queriendo, como se dice por ahí, pero salió como salió. Entonces la infracción existe desde el punto de vista legal. Otra cosa es que no es un hecho gravísimo, no estamos hablando de una empresa minera, una empresa petrolera, no estamos hablando de una inmobiliaria. Es decir, que como es una asociación sin fines de lucro, queda un poco la sensación de que suspender o inhabilitar a una persona por 10 años por esto, por una finalidad, entre comillas, vamos a decirlo así, noble, digamos, ética, desde el punto de vista social, parecía una cosa un poco exagerada. Creo que entre eso, más el hecho de tener la carta 2, por si en algún momento se va a Castillo, ha llevado a que la mayoría vote pues, por... Ese es el punto. ¿Cree usted que el tema de la vacancia ha influido también en la situación de Dina Boluarte? Sí, claro, se necesita una segunda carta, porque la tercera era Cerrón. Cerrón salió de carrera por su condena. No tenemos más vicepresidentes que la señora Dina Boluarte, es la única que nos queda. Claro, pues si ella salir de la ecuación y salir en su momento Castillo, tendría que entrar a presidir el presidente del Congreso. Y si el presidente del Congreso entra a presidir, políticamente tendría que ser seguramente un llamado a elecciones. Podría ser un pan y agua, una transición. Ahora, quien ha sustentado este informe, que finalmente fue aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, fue Edgar Raimundo, un parlamentario de Cambio Democrático Juntos por el Perú, una bancada que siempre ha sido muy afín al gobierno también, ¿no? De hecho, esto también fue cuestionado. Estamos hablando de un componente político aquí también bastante importante. Sí, claro. Desde luego que es un tema que tiene una lectura política. Y en este momento se están barajando varias opciones, ¿no? Varias opciones, porque los números todavía no llegan a los 87. Entonces hay, digamos, una fuerza superior versus las otras tentativas de vacancia, pero la numerología, las ecuaciones todavía no suman 87 votos, ¿no? Yo creo que en este momento los congresistas, incluso el propio presidente del Congreso, está barajando todas esas opciones para ver
si en algún momento se puede llegar, digamos, a lograr el objetivo que la oposición quiere, ¿no? El archivamiento de esta denuncia constitucional presentada en contra de Dina Boluarte significa que ella está libre totalmente de Sí, claro. algún tipo de denuncia en su contra. ¿Cuál es la figura legal? Claro, en acá este no ha caso? habido una acusación por delito, ¿no? Sino por grave infracción a la Constitución. Entonces, desde el punto de vista constitucional, decide en principio y en fin el Congreso. Y el punto de partida es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Si está dicho de que el caso no procede, no hay vuelta que darle, no hay revisiones posibles en la permanente ni en el Pleno. Correcto. Retornemos entonces por unos segundos a la denuncia de la que estábamos hablando, que ha protagonizado la empresaria Sara Goday, empresaria de Marca Group, una empresa inmobiliaria. Se habla de un pago de 4 millones. Parte de este monto habría sido destinado incluso al mismo presidente Pedro Castillo. Hablábamos de la ruta del dinero y de todo eso. Nos dice usted que una investigación eficaz podría durar de 6 meses a 1 año, ¿correcto? ¿Qué papel puede jugar en este caso la versión de quienes ahora, por ejemplo, están prófugos de la justicia, ¿no? Como Juan Silva, el mismo sobrino del presidente Pedro Castillo, Fray Vázquez Castillo, Alejandro Sánchez, el dueño de la casa Zarratea en Breña? Los 3 se encuentran prófugos, no sabemos cómo desaparecieron, pero de pronto desaparecieron y no sabemos nada de ellos. ¿Qué papel podrían jugar? Claro, salvo que sean hallados, yo creo que el papel es un papel, en cierto modo, de blindaje al presidente, ¿no? Porque si estamos hablando de imputaciones graves que tiene como punto de partida a sus colaboradores o su entorno más cercano, la huida o la fuga genera la impresión para la Fiscalía seguramente de que estas personas no están prófugas de casualidad, están prófugas porque son culpables y en segundo lugar porque son culpables para brindar al presidente y a su entorno. Ya sabemos lo que ha pasado con el señor Bruno Pacheco, ¿no? Él estuvo prófugo, luego ha narrado de que lo ayudaron a huir y luego cuando se entrega a la justicia negociadamente se entrega y se convierte en colaborador eficaz. Y ahí estaríamos hablando ya de otro delito. Claro, sin duda que sí, estaríamos hablando de obstrucción a la justicia o ayuda a la fuga, ¿no? Y en un caso como este, el señor Salatiel Marrufo, que está preso, podría acogerse a la colaboración eficaz precisamente porque está preso. Lo único que tiene es su libertad por recuperar y algo que ofrecer, ¿no? Y tal vez ahí se produzca un escenario también de colaboración y se construya la idea o la tesis, o se refuerza la tesis de que el presidente se ha recibido el dinero. Pero los prófugos, de momento, no tienen nada que ofrecer. Van a ofrecer el día que seguramente estén ya presos conforme ordenado la justicia. ¿Los encontrarán algún día? No lo Sí, sabemos, doctor tampoco lo Carlos. sabemos, Esa es la sí. pregunta que nos hacemos Sí. todos. Gracias por estar con nosotros aquí en Las Cosas como Son.